Hola, ¿qué tal, baiteros? Seguiremos implementando el curso de base de datos con MySQL. Y para los que aún no están conectados a nuestro canal, mi nombre es Julio Armando Maza. Hoy veremos sobre la creación de bases de datos y tablas. Para eso tenemos que entender qué es una base de datos. Una base de datos, en su definición más sencilla, es una colección de datos relacionados. La mayor parte de bases de datos actuales son de tipo relacional. Se denominan así porque utilizan tablas de datos relacionadas por un campo en común. Existen dos tipos de bases de datos. Estáticas. Son bases de datos únicamente de lectura utilizadas principalmente para almacenar datos históricos. Dinámicas. Son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo. Para construir una base de datos necesitamos entender su estructura. Y una base de datos necesita tablas. Y existen dos tipos de tablas. Tablas persistentes. Son aquellas que permiten que los usuarios sean eliminados o borrados manualmente. Tablas temporales. Son aquellas tablas que son eliminadas automáticamente por el motor de base de datos. También existen diferentes tipos de datos. Tipos numéricos. Son aquellos que se pueden ingresar números. Tenemos el int, que es de tipo entero, float, double y decimal son de tipo decimal, y booleanos, que es 0 y 1. Los tipos alfanuméricos son aquellos que son cadena de caracteres. Por ejemplo, char, varchar, text. Y para tomar el tiempo, existen los tipos de datos fecha y hora. Por ejemplo, date, time o year. Existen más tipos de datos, pero estos son los más usuales o que se utilizan mejor en una base de datos. Existen diferentes tipos de bases de datos, es decir, que hay modelos. Tenemos el modelo jerárquico, el modelo red y el modelo relacional, que son los más vistos, y vamos a ocupar nosotros el modelo relacional, que es con el que se está trabajando actualmente. También necesitamos simplificar datos. A esto se le llama normalización. Es una serie de pasos para poder simplificar los registros y no sean repetitivos. Existe desde la primera hasta la quinta forma normal. Para poder crear nuestro sistema de base de datos, primero necesitamos definir la estructura de datos y los tipos de datos. Para construirla, necesitamos almacenar los datos en algún medio, es decir, un servidor. Y para manipularla, necesitamos introducir, modificar o eliminar datos, para después consultarlos y generar informes a partir de los datos almacenados. Ok, para esto necesitamos abrir nuestra paquetería de Char e iniciar nuestro servidor de MySQL. En este caso, trabajaremos en consola. Para eso ustedes ya tienen que estar configurada su consola de CMD para iniciar sesión. Escribimos Windows R y luego CMD para poder abrir nuestra consola. Ok, para poder iniciar sesión dentro del servidor de MySQL, ingresamos el comando MySQL- el nombre de root que ingresaron en la hora de instalación de MySQL. En este caso yo soy root, o mi usuario es root-p, que es la contraseña. Es decir, que ingresamos MySQL como para indicarle que vamos a iniciar con MySQL-u seguido del nombre del usuario, en mi caso es root, seguido de -p, que es el password. Yo no tengo una contraseña, pero si ustedes la ingresaron, necesitan introducirla. Ok,
Ya iniciamos sesión a nuestro servidor de MySQL. Ahora, para poder crear una base de datos necesitamos del comando create. Ok, para poder crear nuestra base de datos, necesitamos el comando create database seguido del nombre de la base de datos. En esta prueba utilizaré una base de datos o la enfocaré a una escuela. Es decir, que mi nombre de base de datos se va a llamar DB escuela. Damos Enter. Y ya se ha creado nuestra base de datos. Para poder ver nuestra base de datos, ingresamos el comando show database. Y aquí nos muestra las bases de datos donde se almacenan dentro del servidor de MySQL. Y aquí está la base de datos que acabamos de crear. Pero no la estamos utilizando. Para poderla utilizar necesitamos el comando use seguido del nombre de la base de datos que queremos utilizar. Y nos indica que ya estamos utilizando la base de datos. Ok. Si yo quisiera eliminar esta base de datos y crear otra nueva, utilizamos el comando drop database seguido del nombre de la base de datos. En este caso es DB escuela. Y se ha eliminado la base de datos. Si nosotros utilizamos el comando show, ya no aparecerá nuestra base de datos. Entonces, así es como se crea una base de datos y así es como se elimina una base de datos. En este caso la voy a volver a crear para poderla utilizar. Ok, procederemos a crear nuestras tablas. Una tabla se estructura por filas y columnas. En MySQL se le asigna un campo seguido por su tipo de dato y seguido por su llave primaria. Una llave primaria es nuestro identificador para que se pueda relacionar a otra tabla. Para poder crear nuestra tabla necesitamos el comando create tables seguido del nombre de la tabla que le queremos asignar. En este caso, alumnos. Abrimos paréntesis e ingresamos el primer campo, que es id de alumno. Va a ser de tipo de dato entero, seguido que esta va a ser nuestra llave primaria. Simplemente puede haber una llave primaria por cada tabla. Primary key. Coma. La coma significa que vamos a crear otro campo. Nombre de tipo de dato varchar con un rango de 50 caracteres. Not null. El not null significa que forzosamente tenemos que llenar este campo. Apellidos varchar 70 caracteres. Not null. Edad va a ser de tipo de dato entero. Not null. Dirección varchar y este campo no es necesario llenarlo. Simplemente si el alumno que se va a registrar lo quiere llenar, lo puede llenar. Si no lo quiere llenar, no es necesario llenarlo. Por eso es nulo. Teléfono va a ser double nulo. Grado entero nulo. Salón va a ser de cadena de caracteres. Char, tipo de dato va a ser char
Y finalmente cerramos el paréntesis seguido de un punto y coma para poder crear nuestra tabla. Y dice que ya se ha creado nuestra primera tabla. Si nosotros queremos visualizar nuestra tabla, existen dos tipos de comandos. Uno es show tables, punto y coma. Y aquí nos visualiza la tabla que hemos creado. Si se dan cuenta, dentro de nuestra base de datos nada más hay una sola tabla. Si nosotros queremos ver su estructura de esta tabla, necesitamos del siguiente comando, describe, que significa que describiremos esta tabla. Alumnos. Y así es como se ve dentro de la consola de MySQL o dentro del servicio de MySQL nuestra tabla. Si se dan cuenta, así es como se visualiza una tabla dentro de la consola de MySQL o dentro del servicio. Aquí están nuestros campos, que es ID alumno, nombre, apellidos, edad, dirección, teléfono, grado y salón. Y aquí están los tipos de datos que le asignamos a cada campo. Al campo ID alumno se le asignó un dato entero. Nombre y apellidos va a ser de tipo varchar, edad de entero, dirección varchar y así sucesivamente. Aquí está lo que les comentaba. Estos 4 datos va a ser obligatorio llenarlos. Si nosotros no llenamos estos datos, no vamos a poder registrar nuestros datos dentro de esta tabla. Y aquí no importa si los llenamos o no, porque son nulos. El ID alumno va a ser nuestra llave primaria. Solamente puede haber una llave primaria. Ok, amigos, aceleraré el proceso para poder crear las siguientes tablas.
Ok, amigos. Les explicaré rápido los errores que tuvimos. Aquí nos marcó error. ¿Por qué? Porque al darle punto y coma ya estamos cerrando la tabla. Es decir, que estaba creando ahora sí que sintaxis de error de escritura, porque aquí estaba creando la tabla sin llenar los campos. Es un poco tedioso en consola en este aspecto. Podemos crear nuestra tabla con un solo comando, con una sola línea de código. Es decir, que todo esto lo podemos escribir aquí, seguido. Pero es más tedioso para la vista verificar el error. Por eso es que yo le doy Enter. Al darle Enter nos crea este pequeño signo donde estamos indicando que es un Enter. Aquí nos marca otro error porque al terminar nuestra tabla, el último campo ya no le tenemos que asignar un coma. Si se dan cuenta aquí, no llevan ningún coma. Nosotros al indicarle el coma, quiere decir que vamos a crear otro campo. Cuando nosotros ya no queremos crear campos o cuando ya queremos finalizar, al último campo no se le pone ningún coma para que nos dé el resultado de correcto. Ese fue nuestro error que nos marcó aquí. Aquí fue el error de que copié y pegué para eliminar el coma, pero no me di cuenta que se copió también esto. Entonces, así lo leyó y efectivamente también ahí marcó error porque son los enter, también los copié. No podemos regresarnos o editar una vez dando enter. No podemos regresar, por ejemplo, si aquí ya finalicé y quiero eliminar esto, ya no se puede en consola. Hay que volver a iniciar desde cero. Esos son como que las contras de hacerlo en código. Obviamente esto es dentro de la consola. Existen muchas más plataformas más adecuadas como Workbench, Navicad o dentro de la misma localhost que es Apache. También les enseñaré a crear tablas gráficas. Ahorita quiero que se familiaricen con el comando, con estos comandos. Entonces, esos fueron nuestros errores. Si se dan cuenta, finalmente aquí se pudo crear nuestra tabla escuela porque ya estuvo en escritura correctamente, que es nuestro lenguaje de MySQL, de base de datos. Bueno, amigos, esta es la forma de crear tablas. Si nosotros queremos visualizar nuestras tablas, ponemos show tables, punto y coma, y aquí están las 4 tablas que creamos, pero ninguna está relacionada. Si nosotros quisiéramos registrar un dato en la tabla escuela, ocuparíamos el siguiente comando: insert into, el nombre de la tabla a la que le vamos a almacenar ese dato, values, abrimos paréntesis y empezamos a llenar los campos que tenemos en la tabla. En ID escuela le vamos a ingresar el 1 porque es el número de registro, el ID del registro mejor dicho. El nombre de la escuela va a ser Justo Sierra, coma, la dirección, le vamos a poner Hueyotlipan, escala, coma. Ahora, aquí es algo importante. Cuando son de tipo numérico, no utilizamos apóstrofes.
cuando son cadena de caracteres, necesitamos utilizar los apóstrofes para identificar que este tipo de alfanuméricos, que es una cadena de caracteres. Por ejemplo, en I de escuela lleva número, en teléfono lleva número, pero en cadena de caracteres forzosamente tiene que llevar apóstrofes, si no nos marcaría como error. Ingresamos el email. Y verificamos que si todos los campos ya están llenos. Bueno, que si ya estemos ingresando los datos de cada campo. Escuela es el 1, nombre es Justo Sierra, dirección, teléfono e email. Ejecutamos y nos dice que ya se ha creado un registro, pero como lo vemos, pues hacemos una consulta que es select asterisco. Asterisco es que nos va a mostrar todos los campos from y el nombre de la tabla. En este caso es escuela. Y aquí nos da un resultado de que efectivamente ya se registró. Si queremos hacer otro registro, ocuparíamos el mismo comando, pero cambiaríamos los valores. Sería en I de escuela sería 2, porque ya tenemos el primer registro, ahora sería el 2. Vamos a poner Emiliano Zapata. Que se ha ubicado también en un municipio. El mismo teléfono lo cambiaríamos y cambiaríamos el email. Ejecutamos nuestra consulta y ya tenemos dos datos registrados en la tabla escuela. Lo mismo se aplica para cualquier tabla, ¿ok? Ahora, si yo quisiera eliminar este dato, utilizamos otro comando que es delete from el nombre de nuestra tabla, que es escuela. Pero si ahí yo le doy a ejecutar, me va a borrar todos los datos. O a ver, veremos qué pasa. Sí, se borró todos los datos. No hay ningún dato. Hay que tener cuidado. Por eso existen sentencias o indicadores para incluir las condiciones de los datos. Uno de ellos es el where. Volvemos a registrar otra vez nuestros datos para tener la información. Damos select y vamos a eliminar solo un dato. Esta sentencia where se utiliza así. Ponemos delete. ¿De qué tabla la vamos a eliminar? Que es de from escuela. Y utilizamos el where, en el cual estamos indicando de que vamos a eliminar la escuela donde el id de escuela sea igual a 1. Aquí estamos diciendo que solamente queremos registrar el id que tenga 1. Y esto nos tiene que eliminar simplemente un registro donde el id sea 1. Y así es como funciona el where. También hay consultas o funciones que nos permiten manipular para que nos dé una vista. El select tiene diversas funciones
para que podamos crear vistas, consultas, de la forma que nosotros queramos, de la forma que nos plazca. Si yo quiero nada más mostrar dos campos, que es ID escuela e nombre escuela, de la tabla escuela me tiene que dar como resultado nada más los dos campos que estoy indicando que muestre, no más. El asterisco nos muestra todos los campos que tenga la tabla, pero cuando nosotros le especificamos cuál es los campos que queremos que muestre, nos tiene que mostrar lo que le estamos indicando. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Coméntenos si les gustó el video, si tienen dudas en cuestión de algunas consultas. Estamos para servirles. Que tengan una linda tarde. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartir. Y si quieres conocer más de nuestro contenido, suscríbete y activa la campanita. Y síguenos en todas nuestras redes sociales. Y recuerda, somos Excelencia Digital.